lo comentábamos a lo largo de la semana, fue noticia, fue tendencia, de hecho, en las redes sociales, lo que sucedió en la semana. El presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución a fin de reconocer el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser sujeto a discriminación por su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual. Importante paso, un reclamo de la sociedad, un histórico reclamo de la sociedad se dio entrada, y me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Julia Suárez Cabrera. Ella es directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales de la CONAPRED. Julia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Jaime. Gracias por la invitación. Gracias por atender esa comunicación en fin de semana. Julia, coméntenos la importancia que tiene el paso que se da en este tema. Ya lo decía, un reclamo de la sociedad de muchos años. Sí, es un gran paso, Jaime. Mire, en realidad lo que hace la iniciativa del presidente de la República es incorporar al texto constitucional lo que la Suprema Corte de Justicia ya había mencionado desde 2010. Esto es la posibilidad de reconocer el derecho al matrimonio sin discriminación alguna. Es decir, que ni la orientación sexual, ni la identidad de género, ni cualquier otro motivo expreso en el artículo primero constitucional pueda ser un motivo para restringir derechos. Esto, como decíamos, ya lo había reconocido la Corte en México, y el señor presidente lo que hace, incorporándolo en su iniciativa, es poder tener rango constitucional. Como sabemos, ya existen diversas entidades federativas que ya lo han incorporado en sus constituciones locales, y parte de la trascendencia de esta iniciativa de Presidencia de la República es que esto posibilita también que no exista discriminación entre las personas en razón de las entidades federativas en las que vivan o de las que sean originarias. Hasta ahora, dependiendo de si una es de la Ciudad de México o si es de Coahuila, tiene ese reconocimiento, lo que no sucede en las entidades en que todavía no hay reconocido este derecho. Julia, legalmente, ¿qué representa esto? Legalmente, para las personas que están en esta condición, ¿van a ser ya reconocidas, por ejemplo, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, si quieren sacar un crédito hipotecario? Vaya, este es un poco el espíritu, o mucho el espíritu, de hacer un cambio en la Constitución de esta magnitud. Sí, sin duda, esa es la intención. Al estar reconocido este derecho sin discriminación en el Pacto Federal, es decir, en la máxima Carta de Derechos de este país, lo que trasciende es que en todo el país, en cualquier entidad federativa, y sin duda cualquier autoridad está obligada a reconocerlo. Eso también en términos del artículo primero constitucional, que establece esa obligación. Todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos al establecerse el derecho al matrimonio sin discriminación alguna en el texto federal, es decir, en nuestra Carta Magna. Todas las autoridades estarán obligadas a respetarlo, entre ellas, sin duda, el IMSS y cualquier otra autoridad. También vimos que este cambio y esta propuesta va más allá, con temas y que tiene que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Ahí, ¿cómo va a trabajar? Porque vimos que a través de los cónsules, funciones de jueces, de registro civil, como usted bien lo comenta, se puedan expedir actas de nacimiento para reconocer la identidad de género. Vaya, es un cambio muy trascendente. Sí, sin duda, y ese es otro tema, Jaime, que tiene que ver con el reconocimiento al derecho a la identidad, y que es uno de los grandes reclamos de las personas trans, es decir, el derecho que se les pueda reconocer la identidad con la que se autodefinen, y la iniciativa se refiere a poder reconocer este derecho específico a la identidad a través, como bien decía usted, de los consulados, donde sea posible la expedición de nuevas actas donde esté reconocido este derecho. Este derecho está reconocido ya, como comentábamos, en la Ciudad de México también, y la propuesta y la iniciativa de Presidencia de la República va también con ese espíritu, es decir, posibilita el que pueda haber ese reconocimiento también aquí en materia federal, pero que sin duda es un mensaje
para que en todas las entidades federativas pueda haber ese reconocimiento y, como decíamos, la necesidad que no exista tampoco discriminación entre nosotras, entre las mexicanas y los mexicanos. Estamos platicando con Julia Suárez Cabrera, ella es directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Julia, ¿esto cómo coloca, en dónde coloca México en el concierto mundial en cuanto a igualdad de derechos a través de este tipo de decisiones? Bueno, pues esto coloca a México como uno de los países que respeta el derecho a la diversidad sexual y el derecho a las identidades de género. Como sabemos, sin duda, el reconocimiento de estos derechos todavía es un gran pendiente a nivel mundial. Se han logrado algunos avances, pero una constitucional es importante aclarar. Una es constitucional, reforma el artículo 4, que tiene todo un camino, todo un proceso legislativo que, como bien referías, pues bueno, es primero necesario que sea discutida en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, que se ha aprobado en el Congreso de la Unión, y al ser una reforma constitucional debe pasar también por un proceso en los congresos estatales, se necesita la mayoría para que se apruebe, y es el caso de la iniciativa que propone reformas al Código Civil Federal, pues también lleva a cabo, es necesario que pase por el proceso legislativo, y este es solamente a nivel del Congreso de la Unión. Pues Julia, en verdad muchas gracias por atender esta comunicación. Es bien importante poder platicar con ustedes para que nos ayuden a entender la trascendencia, el paso que se da en este tema que, como bien lo decíamos al inicio de esta charla, es un reclamo de la sociedad que, bueno, pues se da en estos días, y veremos qué es lo que sucede con la discusión y con todo lo que viene ya al interior del Congreso de la Unión. Julia, le agradecemos, le abrazamos y le deseamos un estupendo fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Es Julia Suárez Cabrera, es directora de Análisis Legislativo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Importante, muy importante esto que sucedió allá en la residencia oficial de Los Pinos. El presidente de la República lo envía, lo realiza esto en la ceremonia por el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Así que muy importante, trascendente el paso que se da en este tema. Vamos a cambiar de situación, de lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. Ya lo decíamos en el resumen, ayer lo platicábamos ampliamente, lo que está sucediendo con la situación jurídica de Joaquín El Chapo Guzmán. Quien hizo mención al respecto fue el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. ¿De qué se trata, Óscar Zúñiga?